Gracias a Raúl, a mi tío, por la invitación, a ustedes por tomarse el tiempo para escucharme un poco. Obviamente estamos en un momento, además de que, como decía Raúl, las herramientas de la tecnificación y de la profesionalización de la política han ido ocupando cada vez un mayor lugar, desplazando a las prácticas más tradicionales de la política, no necesariamente peores, después se puede discutir, la militancia, el trabajo de aquellos que hacían una carrera en el marco de las organizaciones políticas, ha sido desplazado por aquellos que tienen un saber específico y técnico y que hoy llevan adelante el trabajo de las campañas electorales y de la instalación de figuras y dirigentes políticos en un contexto en el cual sin ese saber y sin ese conocimiento es muy difícil afrontar una competencia político-electoral, incluso con recursos, ¿no? Aún teniendo muchos recursos, si no se conoce y no se descifra bien el contexto en el cual estamos, en el contexto comunicacional, sobre todo en cuál estamos y la revolución que ha habido en las tecnologías y en las comunicaciones, hoy es muy difícil afrontar una campaña electoral. Eso no quiere decir que así todo la sociedad no genere fenómenos muy disruptivos y emergentes que terminan arrasando con todo lo existente y que tienen mucho de espontaneidad. Es decir, que haya mucha utilización de tecnología, de recursos tecnológicos, de técnicas, de mucho saber profesional en la competencia político-electoral, no quiere decir que está todo predigitado y todo manejado, sino que muchas veces emergen fenómenos que son producto de movimientos que se generan en la sociedad. Bueno, el momento en el que estamos es un claro exponente de esa situación, ¿no? Es decir, un presidente que hace 6 años era un panelista de televisión, casi como puedo ser yo, digamos, que va a los programas de televisión a hablar boludeces de política o economía y termina en 6 años como presidente llevándose puesto a 2 coaliciones muy potentes, muy poderosas, una protagonizada por el peronismo y otra con el radicalismo adentro, que es el otro partido político importante en despliegue, en desarrollo territorial de la Argentina, pero además con el PRO adentro también, que es quizás el partido más importante que ha emergido como tercera fuerza alternativa desde el retorno a la democracia. Es el único que ha dado un presidente, es el que ha constituido una fuerza que ha gobernado los últimos 20 años la ciudad más importante de la Argentina. En fin, Milei se llevó puesto todo eso, ¿no? Entonces, ese es el punto del que venimos, y eso se explica por un fenómeno que tiene distintas capas, ¿no? Tiene explicaciones que tienen que ver con la Argentina, esa es la que nos sale más fácil, bueno, acá como todos hicieron un desastre, entonces emerge Milei, pero después cuando uno va al plano internacional y ve que hay mucho Milei, uno dice, che, ¿seremos tan especiales, tan específicos que tenemos un tipo como este? O en realidad algo está pasando con las democracias en el mundo que hace que una parte de nuestras sociedades esté muy insatisfecha y genere fenómenos como estos. Fenómenos que la característica principal que tienen es cuestionar lo estatuido, ¿no? Cuestionar lo establecido, cuestionar... Y eso es algo que es como muy característico de nuestras sociedades. Hago una reflexión de 2 minutos porque me parece que el contexto es interesante, que tiene que ver con sociedades que comenzaron hace 30, 40, 50, 60 años a cuestionar lo estatuido, a cuestionar las jerarquías, a cuestionar el orden existente, y hoy ese cuestionamiento termina en que vos te encontrás en Twitter con alguien discutiendo si la Tierra es plana o es redonda, y el tipo te lo discute con una autoridad, puede discutir con un científico de la NASA, con la autoridad como si él hubiese estudiado en la NASA, y en realidad su única información es lo que encontró en Google. Eso que al principio empezamos a ver como movimientos de mucha insurrección en las casas, ¿no? De los hijos que cuestionaban la autoridad de los padres. Después lo empezamos a ver en los colegios, ¿no? De los chicos que cuestionaban la autoridad de los maestros. Después lo empezamos a ver en el plano de las comunicaciones, ¿no? Con los comunicadores independientes que emergen en redes sociales, que pasan muchas veces a tener mayor impacto lo que dicen, lo que producen, que medios de comunicación tradicionales que gastan
millones y millones de dólares en desarrollar programas y generar la información. Bueno, hoy le tocó el turno también a la política, ¿no? Le tocó el turno a la política. Ustedes también se ven encontrar con situaciones en las cuales alguien les cuestiona si lo que ustedes saben de derecho también está mal, y el tipo en su vida tocó un libro de derecho, y porque leyó 2 Twitter cree... No hay que tomárselo a mal, por supuesto, no digo que necesariamente hay que validarlo, porque obviamente para los que estudiamos y valoramos el saber tiene un peso, pero hay que entenderlo que eso forma parte del clima de época. Entonces de repente te encontrás, bueno, con una chica que hace cosplay, que va a la televisión y opina con el mismo peso y la misma relevancia con que puede opinar Gil Lavedra sentado a la mesa, ¿no? Entonces, bueno, es así. Esa es la sociedad que nos trae. Ese es el marco general en el que irrumpe una figura como la de Milei. En un contexto, diría yo, el presidente que asume con mayor debilidad institucional, por lo menos desde el retorno a la democracia. Quizás si nos vamos para atrás también, pero a ver, es un presidente que surge sin gobernadores, sin intendentes, con un puñadito de senadores que ni siquiera a veces uno tiene claro si están alineados o no están alineados con él, porque él manda el pliego del hijo al Senado y tiene 7 senadores y uno dice que no hay que votarlo, ¿no? Entonces, tenía menos. Bueno, Irigoyen es un caso. Menos diputados, menos senadores. Bueno, Irigoyen en un caso. Que tiene nombre de calle ahora. Diputados también tiene un puñadito, Milei. Entonces, ese contexto de debilidad era un punto de inauguración para un gobierno muy complejo que nos lleva a pensar, o nos lleva a pensar a los argentinos, cuánto y cómo se puede sostener un gobierno con esas características. Es ahí donde la opinión pública se convierte en un factor clave y estratégico, porque, a ver, ¿la realidad cuál es? El único apalancamiento de poder que tiene el presidente es la opinión pública. Por supuesto. Claro, lo que pasa es que la gente vota una vez cada 2 años. En el medio, lo único que hay... ¿Quiénes somos nosotros? Los encuestadores que vamos a la tele y decimos, la imagen de Milei está tal. Entonces él te retuitea y dice, miren, la tiene adentro, tengo 52 puntos, tengo 54 puntos. Entonces decimos, un presidente que llega en condiciones muy débiles, quizás en términos institucionales las más débiles, pero al mismo tiempo llega con un sistema político, quizás es su menor nivel de legitimidad, solo por ahí comprobable a la crisis del año 2001, pero también es cierto que en esa crisis del año 2001 todavía había emergentes del peronismo que tenían algún grado de legitimidad. En este caso, Milei arrasa con las 2 coaliciones, ¿no? Se lleva puesto a las 2 coaliciones, le gana. Primero se queda con el lugar de principal fuerza opositora, le gana a Juntos por el Cambio y después le termina ganando al peronismo. ¿Cómo gobierna? ¿Cómo gobernás en esas condiciones? Bueno, entonces, en esas condiciones, gobernar apoyado por la opinión pública pasa a ser mucho más importante y mucho más relevante que en otras condiciones. Es decir, un gobierno peronista puede tranquilamente tener, tranquilamente tener momentos, situaciones en las cuales el presidente tiene 35, 30, 40 o menos de 40% de imagen positiva y el gobierno, muchas gracias, y el gobierno mantenerse inalterable en el tiempo o no estar o no encontrarnos frente a una situación, un riesgo de gravedad institucional. Mi sensación es que Milei no se puede dar ese lujo. Milei necesita niveles de legitimidad más altos, que son por lo menos los que sostiene hasta ahora. Entonces, voy a ordenar la presentación, yo digo las 3. ¿Cuáles son para mí los 3 logros que ha tenido Milei en estos primeros meses de gobierno? Para mí los 3 logros fundamentales que le dan sustento a esta posición de relativa fortaleza que tiene hoy gobernando. 3 desafíos que tiene para el futuro y 3 escenarios posibles que puede llegar a tener su gobierno con, obviamente, distintos niveles de probabilidad cada uno. Primero, 3 logros del gobierno que para mí son claves.
y los digo en orden. El primero, nos guste o no, con la metodología que sea o no, ateniéndose más a la legalidad o no, con una combinación, entiendo yo, de mensajes a los grupos de las organizaciones sociales y con una accionar y una intervención muy fuerte de la fuerza de seguridad, el gobierno ha logrado por ahora mantener la calle ordenada. Que eso, para un gobierno no peronista, es un factor sumamente importante para poder mantener la gobernabilidad y la legitimidad. No hay quilombo en la calle. Es más, yo diría, hay menos quilombo ahora que en el gobierno de Alberto Fernández y que en el gobierno de Macri. Es decir, en 8 meses Milei logró... Yo tengo mi oficina, mi abuelo era escribano, ¿no? Mi oficina era la escribanía de mi abuelo, que falleció en el año 64. Frente al obelisco, está frente al obelisco. Hace meses que no veo un pequete. Yo me había comprado una motito, una Vespa, para ir a la oficina, porque no podía, la mitad de los días no podía llegar con el auto, tardabas 2 horas en llegar. Yo vivo en Recoleta, o sea, un viaje de 20 cuadras. Me convenía ir caminando que ir en auto. Bueno, ahora puedo ir en lo que quiero. ¿Es bueno, es malo? No discuto si la metodología es buena, mala, si es legal, no es legal, si es un represor, si es democrático. No me interesa, no es valorativa la discusión, es la calle está más ordenada. El tipo tiene menos quilombo que el que había antes. Entonces, primer logro de Milei, orden en la calle, insisto, para un gobierno no peronista, es decir, un gobierno que no tiene la capacidad de negociar con los actores sociales, fundamentalmente, movimientos sociales y sindicatos, que tiene un gobierno de origen peronista. El segundo logro que para mí tiene Milei es el tema de la inflación. Nosotros venimos haciendo encuestas hace más de 10 años. Hace más de 10 años que el principal problema que todos los argentinos señalan que tiene la sociedad argentina es la inflación, por lo menos mayoritariamente. Ninguno de los gobiernos, ni el de Alberto, ni el de Mauricio, ni el de Cristina, logró resolver ese problema. Pero no solo no lograba resolver ese problema, tampoco expresaban públicamente un camino claro de la resolución de ese problema. E incluso el que quizás con más cercanía trató de hacer un diagnóstico y un programa y referenciarse directamente a eso, que fue Macri, fracasó en el intento. Por lo tanto, es lógico que la sociedad argentina atendiera o le prestara atención a un dirigente político que dice que puede resolver ese problema, que tiene un diagnóstico para resolver ese problema y que además llega al gobierno y está resolviendo ese problema. Así como el presidente dice, el ancla del programa económico, ¿cuál es? El ancla fiscal. Bueno, no va a decir cuál es el ancla del programa político, porque nunca los políticos muestran todas las cartas, pero en mi opinión, en análisis de estos primeros meses, cuando uno ve las acciones del gobierno, uno podría decir, el ancla del programa político es la baja de la inflación. El presidente y su equipo daría la sensación que no están dispuestos a entregar nada para sacrificar el descenso del índice de precio al consumidor. Cuando uno ve el devenir de ese índice, la verdad que uno no puede negar que lo está bajando. No puede decir, no, pero lo hace a costa de recesión. Sí, está bien. No, pero lo hace a costa... Sí. Yo insisto, no quiero entrar en una discusión si el camino es bueno o malo, si ustedes están de acuerdo, son keynesianos, son ortodoxos, les gustaría que lo haga de otra manera. La realidad es que cuando uno ve el índice de precios arrancó en 25, es cierto, en parte empujado por él, por el famoso sinceramiento de precios, pero la realidad es que a partir de ahí el índice de precios empezó a bajar de la mano de la caída brutal en todos los índices de actividad económica, pero no importa, insisto, ese es otro tema. Y la realidad es que muchos analistas, incluso que no son simpatizantes del gobierno, señalan que es posible que el mes que viene o el otro estemos casi en 0% de inflación. Entonces, un gobierno, un presidente que prometió que venía a luchar contra la inflación, en 8 meses te lleva la inflación a 0.
3 logros de Milei, entonces dijimos, la calle, la inflación, y el tercero es el Congreso. A pesar del devenir conflictivo y caótico que atravesó el tratamiento de la famosa Ley Bases, que arrancó con 600 artículos, la realidad es que terminó sacando una ley de 300. Y cuando todos decían, pero a Alberto le aprobaban todo, pero a Cristina le aprobaban, pero a Macri le aprobaban, la realidad es que ninguno pedía tanto. O sea, ninguno decía, vengo a fundar un nuevo orden, me tenés que dar carta libre para privatizar, para echar empleados públicos, para hacer lo que yo quiera. Es decir, las exigencias de Milei son de una profundidad y de un cambio estructural mucho más exigente que la que propusieron los presidentes anteriores. Y insisto, con un puñadito de diputados y un puñadito de senadores, el tipo se llevó una ley que hoy le permite, no sé, a Sturzenegger hacer anuncios de cómo van a cambiar organismos públicos, cómo se van a privatizar empresas públicas, en fin. Tiene terreno liberado para desarrollar un montón de políticas públicas que los gobiernos anteriores, con mucha más legitimidad que él, con mucho más diputados que él, con mucho más senadores que él, ninguno tuvo ni tenía. Vos tenés antecedentes de presidentes con mucho más poder que él, en términos institucionales, que han podido llevar adelante agendas de cambio mucho menos transformadoras. No importa para qué lado, para el lado que le gustaba a ese presidente. Milei es un presidente que tiene mucho menos poder originario, es un presidente de 30 puntos, construido en un balotaje con 56, con mucho menos senadores y mucho menos diputados, porque es una fuerza política nueva, y sin embargo se llevó bajo el brazo una ley de 300 artículos, donde metió todo. Todos sabemos que una ley no puede tratar 28 temas, ¿no? No es lo esperable es que la ley son sobre temas específicos, pero no importa, yo lo que estoy diciendo es muy admirable desde el punto de vista de la estrategia política. Lo que estoy diciendo es, este es uno de los logros de Milei. Primer logro, por eso digo, que no se malinterprete, estoy diciendo, no lo estoy jugando, estoy diciendo, logros de Milei, la calle controlada, logro de Milei, el Congreso controlado, logro de Milei, la inflación controlada. Entonces vos decís, che, balance de los primeros, bueno, el tipo se recibió de político, ¿no? El tipo se recibió de político, la verdad, en 8 meses logró acumular un poder que si vos te pones a pensar, bueno, los apalancamientos, ¿cuáles son? Obviamente, una deslegitimidad del sistema político existente que le permite a él avanzar sobre una serie de cambios y transformaciones que otros presidentes no han tenido esa chance. Pero yo creo que detrás de las 3 cosas lo que hay es voluntad política, que quizás no han tenido otros presidentes para llevar una agenda de cambios que requiere, al final del día, voluntad política. Es decir, quiero avanzar para ese lado y bancarte las consecuencias de avanzar para un lado que tiene costo, porque vos decís, ajusto el Estado, tiene costos, no dejo que me corten la calle, tiene costos, negocio con el Congreso desde una posición de fuerza, cuando en realidad mi única fuerza es el apoyo de la opinión pública, es un riesgo, en fin. 3 logros de Milei. 3 desafíos. A ver, el primer desafío, que ahora ha quedado recubierto como un baño de chocolate por la crisis internacional, es que a partir del 6º mes, entre el 5º y el 6º mes, el programa económico empezó a ser visto con cierta desconfianza, no por la sociedad, por los tomadores de decisiones económicas. Es decir, algunas variables de la economía dejaron de funcionar en la manera positiva que lo venían haciendo. Básicamente, precio de acciones, riesgo país, el precio de los bonos, en fin. Hay una serie, esa variable no la maneja el kiosquero de abajo, ni la manejamos los abogados y los politólogos. Esos son los tomadores, los tipos que toman decisiones económicas de alto nivel. Entonces, evidentemente, hay un problema de credibilidad en el programa económico. Hoy eso está tapado, porque hoy no sabemos si el riesgo país ayer o mañana o pasado va a subir
porque no siguen creyendo que el gobierno puede llegar a pagar la deuda el año que viene, o si va a subir por la crisis japonesa, la crisis europea, la crisis de los Estados Unidos, pero ahí hay un manto de incredulidad y además una desconfianza respecto de las posibilidades y las chances de que el gobierno tenga la fortaleza suficiente como para salir del cepo. El presidente promete, habla, dice, muestra caminos, pero la realidad es que el cepo todavía sigue estando entre nosotros y no está claro cuándo es que la Argentina va a salir de esa situación. Y los decisores de política económica están todo el tiempo mirando y viendo cómo funciona esa variable. Hasta que eso no se termine de resolver, me parece que el gobierno tiene un desafío que todavía no está resuelto. Hoy está recubierto, insisto, por la crisis general. Cuando baje el agua de la crisis general y otra vez la Argentina quede con sus problemas, su agenda de problemas domésticos, ahí nos daremos cuenta cómo el gobierno intenta sortear este problema en el que, insisto todavía yo, no está claro cómo lo va a hacer. Y cuando uno ve, no porque yo diga que siempre tienen razón, porque la verdad que muchas veces le pifian, como le pifiamos los encuestadores o los politólogos, pero cuando uno ve las principales opiniones en materia de política económica de los tipos que uno podría ubicar como más cercanos incluso al gobierno, uno ve que domina cierto escepticismo. No sé, Cavallo, Kachanowski, Carlos Rodríguez, en fin, economistas que nadie podría tildar ni de socialistas, ni de comunistas, ni de keynesianos, ni de heterodoxos. Entonces, ahí hay un signo de interrogación. El otro signo de interrogación es ¿qué pasa después de la inflación? ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa una vez que la inflación pasa a ser un problema resuelto para los argentinos? Es decir, supongamos que octubre se cumple inflación cero y el gobierno llega a inflación cero. Bueno, obviamente va a ser un logro del presidente, ¿no? El presidente que logró el lenguaje de las redes sociales y del mundo libertario, domó la inflación en 8 meses. La pregunta es ¿qué pasa con la reactivación económica? ¿Qué pasa con el ingreso de los argentinos? Ayer no sé si vieron el programa de Pañi, pero yo ya lo había visto en la consultora W de Guillermo Oliveto, muestra la pirámide social argentina, más de la mitad de los argentinos son pobres. Entonces, obviamente que nadie podría decir, che, es culpa de Milei. Aunque es cierto que durante la era Milei la pobreza creció, también continuó creciendo. Entonces la pregunta es, ¿qué hace Milei a partir de que resuelve el problema inflacionario para lograr reactivar la economía y recomponer salarios, ingresos? Ahora, esto quiere decir, puede ser que le alcance para llegar al proceso electoral del año que viene de manera exitosa por el solo hecho de haber resuelto la inflación. Puede ser que gane. No estoy haciendo un pronóstico en términos electorales. Lo que digo es, primer desafío, recomponer la confianza en los mercados. Segundo desafío es lograr que la sociedad mejore su nivel de ingreso y que se reduzcan los niveles de pobreza. Y ahí hay un problema con la sociedad. Nosotros lo que estamos notando es que en los últimos meses, de la mano de la incertidumbre creciente en los mercados, crece también cierto pesimismo en la sociedad, aún en aquellos sectores que cuando vos le preguntás te dicen, voté a Milei, lo volvería a votar, tengo imagen positiva del presidente, pero esos sectores que en los primeros meses del gobierno, enero, febrero, marzo, inundaban de optimismo nuestras encuestas y nuestras planillas de Excel, hoy se muestran más escépticos respecto del futuro. Sobre todo lo que tiene que ver con el valor del dólar, la posibilidad de que el gobierno logre resolver el problema inflacionario de manera definitiva. En fin, hay una serie de cuestiones ahí que en la sociedad no están resueltas y que me parece que si bien es cierto que una parte considerable de los argentinos decide apoyar el programa económico del gobierno, aún cuando tiene costos sociales muy altos, y en las encuestas dice que está dispuesto a atravesar por esos costos sociales muy altos para poder resolver ese problema,
La pregunta siempre es, que es la que nos hacen todos, pero que no tenemos respuesta, digo, así que evitémosla para el día de hoy, es, ¿pero hasta cuándo? Bueno, no sé hasta cuándo. Yo siempre digo, es como te preguntan, che, con tu mujer ¿hasta cuándo? Bueno, no sabés hasta cuándo, ¿no? Vos podés decir, no me la aguanto más, pero por ahí a los 6 meses sí, no me la aguanto más, y por ahí estás toda la vida diciendo no me la aguanto más. Lo mismo ella de vos, no te creas que solo vos, que eso generalmente es mutuo. Así que, quiero decir, el gobierno tiene que resolver el problema de la confianza de los mercados y tiene que resolver el problema de los ingresos de la sociedad, porque si no, en algún momento es posible que la inflación sea considerada un activo, ya algo resuelto, y la gente empiece con otra agenda de demandas que no está claro todavía aún cuáles van a ser las palancas del crecimiento económico, en el sentido de un crecimiento económico que logre algún derrame. No me estoy refiriendo solamente a agroenergía, que según dicen los economistas ya es algo que está en activación y crecimiento, sino a el crecimiento de la producción, la industria y demás, que son los que finalmente terminan movilizando consumo interno y la demanda interna. El tercer punto también importante, y acá viene una pequeña pincelada de cómo hoy está configurada la opinión pública, es mantener una cierta fractura del universo opositor. ¿Cómo está hoy configurada la sociedad argentina? La sociedad argentina está en los mismos niveles de polarización que estaba antes de que llegue Milei. La única diferencia es que el eje central de la política argentina, o el centro de gravedad de la política argentina, ya no es más el kirchnerismo, sino es Milei. Entonces, los argentinos hoy se definen ya no a favor o en contra de Cristina, sino a favor o en contra de Milei. Eso Macri no lo había logrado. Milei lo logró en 8 meses. Macri no había logrado constituirse en esa centralidad porque Cristina seguía ocupando el rol central, el rol del cuco. Es, quédate de mi lado porque del otro lado, si no estás de mi lado, lo que viene, vuelve el kirchnerismo. Hoy pareciera ser, o bien ese cuco ya no existe, o ese cuco está más debilitado, o el votante de Milei no siente que eso puede llegar a pasar. Lo cierto es que hoy todos nos posicionamos a favor o en contra de Milei. Eso configura dos mitades que son, la verdad, prácticamente iguales. Cuando uno ve los que están a favor de Milei, la última encuesta nuestra del día de ayer, que todavía no está publicada, 53 puntos de imagen positiva. A ver, uno podría decir, sacó 56, bueno, poné que esté en 56, 55. Pero ustedes saben, perdés uno y el otro te gana uno. Entonces, es casi igual. Y del otro lado me da 47, 48. Y hay un mes que me da 49 y otro mes que me da 45. Pero es así, es decir, no son todos los argentinos que quieren una agenda de cambio, no son todos los argentinos. Es una mitad. Una mitad que es importante, que la característica que tiene, ¿cuál es? Que es homogénea, que tiene un programa político, un programa económico y un liderazgo, Milei. Del otro lado tenés otra mitad que está fracturada, desmoralizada, que no tiene programa político, que no tiene programa económico y que no tiene liderazgo, porque los únicos liderazgos que tiene son los viejos liderazgos. Que si vos los medís, no es que tienen mala imagen, Cristina por ahí mide 30, 35, 40 puntos en ese mundo, pero no es un liderazgo que entusiasma, no es un liderazgo que tiene la capacidad de articular todo ese universo opositor. Los liderazgos como los de Milei tienen como condición necesaria, por un lado, mantener su polo unido, pero por otro lado, que no se le arme un polo enfrente que puede tener tanto o el mismo peso que su propio polo. ¿A quién le pasó esto? A Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro creía que tenía ganada elección, Lula se sentó con Fernando Henrique Cardoso, que era como, ya sé, me van a decir no, pero los efectos de la política brasilera es exactamente lo mismo que si Macri y Cristina se sienten y van juntos a elecciones. Y terminaron armando una opción opositora que le terminó ganando a Bolsonaro. Entonces, la pregunta es, ¿qué capacidad tiene Milei para, uno, mantener su coalición electoral unida, articulada? Ahí se le prenden algunas luces amarillas, ¿no? Los movimientos que estamos viendo en el PRO en los últimos días, el posicionamiento de Macri, la diferenciación. Eso no es bueno para él, me parece a mí. No porque Macri sea una amenaza hoy en términos de liderazgo electoral, pero sí porque hay una parte de su coalición que
¿Se acuerdan? Teoría de conjunto, ¿no? Intersección. Hay una parte ahí que es una intersección, que son votantes de Milei, que les gusta Milei, pero que también lo escuchan a Macri. Entonces, ahí tiene una tensión en su propia coalición electoral y su performance política, económica, va a ser clave para evitar o no, o acelerar que se configure una coalición electoral del otro lado lo suficientemente fuerte como para poder ganarle. Y entonces acá vienen distintas combinaciones de escenarios que habilitan o no esa posibilidad. Es decir, si a Milei le va bien en la gestión de la economía y le va bien en la gestión de la política, bueno, podemos ir al primer escenario. ¿Cuál es el escenario ideal de Milei? ¿Cuál es el espejo que él se mira? Menem. ¿Ya? Milei, es decir, Milei inaugurando un nuevo ciclo de hegemonía política que dura 10 años, 12 años, 8 años por ahí, no tantos, digo, pero no importa. Él, Karina, o él y otro, no importa, él, Bernegalí, no importa, que sea. Para eso requiere que no solo le vaya bien en el control de la inflación, no alcanza con eso. Tiene que irle bien en el control de la inflación, tiene que crecer la economía y tiene que llevar adelante una agenda de cambios estructurales que cambie la relación entre la política, el Estado, la sociedad y el mercado, como cambió Menem durante 10 años, ¿no? Es decir, el país en los 80 era uno, en los 90 era otro. Entonces la pregunta es si Milei va a tener la capacidad y una mezcla también de suerte, ¿no? De fortuna, como decía Maquiavelo en El Príncipe, y aprovechar esa oportunidad, esa fortuna, como también decía Maquiavelo en El Príncipe, para poder llevar adelante una agenda de cambios y transformaciones estructurales que le permita inaugurar un ciclo largo de hegemonía política que sin duda va a tener un impacto en la configuración del universo opositor, porque siempre es así. El kirchnerismo inauguró un ciclo largo, el menemismo inauguró un ciclo largo de hegemonía política y recién le apareció una oposición amenazante en el 97. Los primeros 8 años, casi que Menem hacía política solo, el radicalismo destruido, apareció el frepaso, pero ¿a cuántos puntos terminó el frepaso de Menem en el 95? A 15 puntos, 20 puntos. Es decir, no había amenazas hasta que en un momento la sociedad se hartó de Menem. Y ahí se armó una oposición. La gente le dijo, júntense. Es mentira que la gente no cambia. La gente cambia. En un momento le puede llegar a decir a Macri y a Cristina, júntense para sacar a este loco. A pesar de que hoy nos parece impensable eso. Entonces, y los dirigentes, si hay una característica que tienen, es que nunca van en contra de sus votantes. Entonces, si la sociedad les pide eso, lo van a hacer. Le pasó a Lilita Carrió con Macri en el 2014. Lilita lo odiaba a Macri. Nunca se hubiera imaginado que iba a formar parte de una misma coalición que él. Y sin embargo, la sociedad le pidió, fue con Macri, hicieron Juntos por el Cambio y amenazaron la hegemonía peronista durante 4 años. Bueno, después el gobierno no fue lo suficientemente exitoso como para sostenerse en el poder. Pero si no, Lilita, mientras eso ganase y la sociedad acompañase eso, se hubiese quedado ahí toda la vida. Y lo mismo logró con Massa y con Cristina. Cuando la sociedad pasó a pensar que había que terminar con el ciclo Macri, le dijo a Massa, no me importa si vos en el 2013 paraste. No era que Massa había parado el intento hegemónico en el 2013 de Cristina, y sin embargo, y Alberto Fernández se había ido porque no podía tolerar el autoritarismo del kirchnerismo en el 2007, y sin embargo, en el 2019 estaban todos juntos porque la sociedad les demandaba eso. Entonces, el oficialismo es clave para entender, cuando vos tenés partidos políticos débiles, el oficialismo es clave para entender cómo le va a ir a la oposición. Entonces, en un escenario a lo Menem, por decirlo de alguna manera, yo creo que tenemos hegemonía mileísta para rato. Lo que no sé es si Yuyito va a llegar hasta el final de la hegemonía. Pero que tenemos hegemonía para rato, tenemos hegemonía para rato. Yo estoy dispuesto a mediar de alguna manera para... El Instituto de Derecho Político da para todo. Hay servicios. ¿Cuál es el segundo escenario? Me quedan 2 escenarios y abrimos el peloteo. ¿Cuál es el segundo escenario? El segundo escenario es Milei en el espejo de Bolsonaro. Ya no es un escenario
tan optimista de ciclo largo de hegemonía política. Sí de construcción de una identidad política, porque yo creo que la diferencia principal entre la experiencia de Milei y la de Juntos por el Cambio, para pensar en el hemisferio no peronista, de cómo se armó, es que Milei crea una identidad política. Juntos por el Cambio no era una identidad política, era una identidad política por oposición. Es decir, ¿nosotros qué somos? Somos todos antikirchneristas. Entonces nos juntamos, el radicalismo... Por eso Macri no podía permitir que los radicales entren al gobierno, porque los radicales querían hacer una cosa distinta a la que quería hacer Macri. Entonces, no había una identidad política previa. En el caso de Milei, yo creo que él construye y configura una nueva identidad política. Una nueva identidad política que tiene que ver con esto que se puede denominar las nuevas derechas, los movimientos de derecha radicalizados en el mundo, esa mezcla de libertarios y conservadores que digamos, no tienen la misma proporción en cada país, pero tienen la característica común de estar encabezados por liderazgos disruptivos que cuestionan el orden establecido y que encarnan valores conservadores, ¿no? Valores de la familia, la lucha contra el aborto. Bueno, en cada país eso tiene expresiones más o menos intensas de acuerdo a la importancia que tiene esa agenda. En Estados Unidos es un tema central, Milei se da cuenta que acá en Argentina no es un tema central, por eso tampoco lo hablan mucho los que están cerca de él lo usa menos como recurso discursivo, ¿no? Cuando uno lo ve en la discusión política en Estados Unidos, todos los temas de las minorías, LGBT, es un tema de la cultura woke, es un tema que está mucho más presente en la discusión política de lo que está en nuestro país. Si construye esa identidad política, pero no le va tan bien en términos económicos, que no quiere decir fracasar, digamos, quiere decir que va así, bajando la inflación, por ahí en algún momento un poquito de crecimiento económico, por ahí en otro momento un poquito de recesión. Un gobierno quizás con una performance a lo Macri, ¿sí? Que tuvo 2 años buenos, 1 año malo, sin necesariamente tener un final abrupto como el de Macri, no abrupto por su finalización, sino por el nivel de crisis económica con que entregó la llave del gobierno. Bueno, Milei puede dejar constituida una identidad política que queda como alternativa a la política argentina, pero que no le alcanza para ganar, porque se le va a armar una coalición enfrente. Porque un elemento fundamental para que se arme una coalición del otro lado es si ven que te pueden ganar, ¿no? Cuando vos ves que podés ganar, estás dispuesto a juntarte con tipos que te caen menos mal, porque, como decimos nosotros, los incentivos selectivos materiales son muy fuertes como para llegar al poder. Entonces vos decís, bueno, me banco estar con este total, por un ministerio, ¿no? Entonces, ahí el espejo es el de Bolsonaro, es decir, un gobierno de 4 años que funda una nueva identidad política, probablemente que vino a quedarse por mucho tiempo, si el mundo sigue funcionando de la manera en que sigue funcionando, y veremos cómo le va el gobierno que sigue a Milei en su experiencia de gestión. El otro escenario, que era un escenario que quizás uno podía ver con más probabilidades, no con mayor probabilidad que estos dos, pero con más probabilidades al inicio del gobierno, pero que hoy no aparece, aunque se puede desenlazar en cualquier momento, es Milei en el espejo de Bucarán, ¿no? Ecuador. Es decir, un presidente en minoría legislativa que le va muy mal en la gestión de la economía, que entra en conflicto con el Congreso y que en algún momento termina destituido. Hoy parece un imposible eso, por los niveles de legitimidad que tiene Milei en la opinión pública, porque tiene una coalición parlamentaria que hoy le permite vetar cualquier intento de juicio político, de desplazamiento del poder, pero si no lograse controlar la inflación, por ejemplo, si no hubiese un retorno del crecimiento económico, si la pobreza se continuase profundizando, si rompe su coalición electoral, cuando digo electoral no digo porque haya ido como partido juntos, sino la coalición que en votos le permitió llegar al poder, es decir, termina rompiendo con el PRO, con esa parte de Juntos por el Cambio que lo apoya, y una parte de la sociedad se va con el PRO y sigue ese proceso de diferenciación, bueno, es probable que la debilidad del gobierno sea mayor y no daría la sensación que es un gobierno que está en muchas condiciones de resistir una situación de debilidad, de una crisis de legitimidad en la opinión pública y de confianza fuerte, porque su debilidad institucional
es muy grande. Entonces, una muy mala elección el año que viene podría tener desenlaces muy negativos. Insisto, este escenario, uno podría decir, che, cuando arrancó todo, ¿cómo era? 33, 33, 33. Hoy el escenario del desenlace caótico no parece ni remoto, porque uno no ve no visualiza esas escenas hoy. Hoy uno podría decir, bueno, se debate más entre Bolsonaro y Menem por el rendimiento de la economía, uno lo ve más cerca de Bolsonaro que de Menem, pero quizás si el rendimiento de la economía empieza a mejorar sustentablemente, bueno, quizás se convierte en un Menem a los 2-3 años, que es también lo que a Menem le costó construir su hegemonía. Nadie no lo hizo en 6 meses. Es cierto que Menem tenía periodo de 6 años y Javier Milei tiene periodo de 4 años, entonces ahí hay una problemática con el tiempo. Pero bueno, no quiero tampoco asignar probabilidades matemáticas, porque este no es un modelo matemático, sino que son escenarios para jugar un poco con la idea. Entonces, resumo el compensatorio. 3 fortalezas: calle, Congreso, inflación. 3 desafíos: confianza en los mercados, mejorar las condiciones de vida materiales de los argentinos y mantener a la oposición fragmentada. 3 escenarios: Menem, Bolsonaro, Bucaram. Todo abierto, doy todas las posibilidades, por la duda, por si fallo en alguna, ustedes digan, eso lo dijo también que podía pasar si pasaba. Así que bueno, está abierto, ustedes ordenen la intervención. Preguntas breves, por favor. Y presentación, por favor, así lo conocemos. Bueno, yo soy Jorge Frank. Una digresión y una pregunta, ¿puede ser? ¿Me lo permiten? Sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la generosidad con que te has abierto hacia todos nosotros. Tus conocimientos y tu interpretación de la realidad política argentina es superlativa. Milei dijo, vengo a cumplir con un trabajo, 4 años u 8 y me voy. Como está cumpliendo con todo lo que dijo, o casi todo, yo creo, me pongo en la posición de creer de que él dentro de 8 años se va a ir a más tardar y hay un recambio, ni de coordinadora ni de renovación y cambio. Hay un cambio de generación política en el país de verdad, con un tinte diferente que va a dejar Milei. No va a ser él ni la hermana, en mi opinión. Ahora bien, una pregunta que peca de inocente. La semana pasada, Patricia Bullrich en una entrevista dijo, aparentemente, que tiene intenciones de volver a reconciliarse con Horacio Larreta. ¿Cómo lo interpretás eso vos? Fue público, por televisión lo hizo. No lo sé, la verdad que no lo escuché y no sé, bueno, me imagino que por ahí es una cosa personal. Sí, yo sigo las noticias. Sí, no. Bueno, ¿me pueden creer o no? Sí, bueno, puede ser, a ver, puede ser un mensaje a Macri, claro, puede ser un mensaje a Macri, puede ser. Déjame solo un comentario sobre tu digresión inicial, porque lo otro la verdad que no lo escuché, no sé en qué contexto lo dijo. Yo coincido con vos, no importa después cuando yo digo un ciclo de hegemonía... Chicos, cuando yo digo un ciclo largo de hegemonía política, no digo necesariamente tiene que ser protagonizado por la persona que inaugura ese ciclo, digamos. Después puede haber cambio o no importa. Lo que digo es, obviamente, si Milei gana elecciones, le va bien, hace crecer la economía, mejora la pobreza en un esquema de economía de libre mercado, con un Estado que pesa 25, 26 puntos, 27 puntos del PBI, bueno, obviamente, claramente, seguramente muchas generaciones de políticos pasarán a nueva vida y emergerán otros. Además, como él es joven, eso también le pone como un techo, ¿no? Es difícil que después de un tipo joven seguramente vendrán nuevas generaciones. Yo coincido con vos. Pero bueno, primero tiene que ser... No es solo un tema de cumplir promesas electorales, es que además en el cumplimiento de esas promesas electorales ser exitoso. No, claro. Dani, preguntarle de hecho. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. Adelante, por favor. Estamos justo en este momento, a las 15 horas, están hablando. Ficha limpia.
ahora están hablando. ¿Qué opinas? No sé, qué sé yo, me parece bien, no sé, no tengo un punto de vista sobre eso, no me parece fundamental. A ver, estoy pensando, por ejemplo, ¿Trump podría ser candidato en Estados Unidos con ficha limpia? No. Y ahí está, digamos, por eso, a mí, yo estoy de acuerdo con estoy de acuerdo en general con todos los normas, procedimientos que tiendan a mejorar la transparencia de la política y cualquier mecanismo que le brinde a la sociedad candidatos de mejor calidad. Lo que pasa es que también hay que reconocer, y ustedes son abogados, que muchas veces la política está muy judicializada. Entonces, me preocupa si después eso, en alguna circunstancia o en algún momento, puede ser utilizado como un recurso para eliminar candidatos que tienen legitimidad social para ser candidatos. Como por ejemplo, no sé, no me imagino un escenario en el cual, no sé Lula con qué nivel de procesos judiciales llegó a su candidatura en Brasil. Bueno, ahí tienen ficha limpia, creo, ¿no? Sí. Pero bueno, no me imagino que en Estados Unidos a Trump lo descalifique para presidente porque tiene un tipo que está apoyado por la mitad de los americanos. Entonces me parece que ahí hay como una zona gris en el caso de la política, que quizás, no por darle un tratamiento diferente al resto de los ciudadanos, pero sí me parece que hay que ser muy exigente en qué condiciones se considera que una persona tiene, no sé, digamos, si está pensado en 2 instancias, si con fallo firme de la Corte, en fin. Ustedes saben, los procesos judiciales en Argentina son muy controlados, no solo en Argentina, vemos que en Estados Unidos también, ¿no? Digamos, que hay todo un proceso de judicialización de la política y muchas veces se basa en cosas ciertas y muchas veces se basa en recursos que tiene los gobiernos para bloquear la posibilidad de que se presenten. En el extremo, la dictadura de Maduro. Ese es el extremo. Pero nunca sabe uno cuándo un proceso democrático se puede correr hacia ese lugar. Entonces, yo creo que las reglas no solo hay que pensarlas para cuando uno es oficialismo, sino también hay que pensarlas para cuando uno es oposición. Entonces la pregunta es, ¿quién te garantiza que eso no puede ser utilizado después como un recurso para eliminar a un candidato que tiene...? Entonces, planteo esa duda, que me genera... Yo soy más de la idea de que es preferible que cualquier persona se pueda presentar libremente. Obviamente, si tiene un fallo firme, no, eso está claro, ¿no? Si un fallo... Ahora, por ahí sería mejor discutir qué es una sentencia firme, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿una sentencia firme qué es? Bueno, 2 instancias. Cada 2 instancias. Entonces, si vos tenés un tipo que, a ver, un tipo que tiene una sentencia firme, que bueno, ese tipo no, por más que no esté cumpliendo ese tipo, por ahí no debería ser candidato, pero atravesó todo un proceso judicial que derivó en ese resultado, ¿no? Es eso nada más. Pruritos que me da, pues yo siempre creo que hay que mirar de los dos lados, ¿viste? Cuando dice, elimino las PASO. Pero ojo, por ahí cuando estoy en la oposición, sí. Las PASO, por ejemplo, para Juntos por el Cambio fueron muy útiles, ¿no? Entonces, depende de qué lugar vos estás, esa herramienta puede... Y siempre tenés que pensar que en algún momento, en un régimen democrático, volvés a estar del otro lado del mostrador, siempre. Siempre te va a tocar en algún momento. Yo creo que lo que estamos debatiendo y las opiniones de ustedes son lógicas, porque en realidad yo planteo escenarios, porque nadie sabe todavía qué es lo que finalmente va a suceder, porque no es que estamos analizando algo que pasó, estamos analizando un gobierno que empezó hace meses. Entonces, cuando un gobierno empieza, que tiene un desarrollo muy reciente y que además tenía un componente de inesperado, bueno, todos estamos con muchas expectativas, algunos positivas, otros tendrán negativas, eso depende de cada uno, de sus ideas, de sus convicciones, y todos miramos este proceso y queremos saber qué es lo que va a pasar. Nosotros hacemos hipótesis y decimos, bueno, pasa esto, pasa aquello, pero la realidad es que es muy difícil establecer cuál es lo que finalmente va a suceder, y quizás sea una mezcla de cosas que, bueno, digamos, no sabemos en dónde va a terminar. Así que yo creo que hay que mirarlo, el proceso político, con atención y entender
que yo creo que, independientemente de las particularidades que nosotros creemos que tiene la Argentina, si los radicales, si los peronistas, si 1916, si 1945, y que algunos creen que antes la Argentina era maravillosa y otros creen que era lo peor y que después cambió y se convirtió. Yo creo que también somos un paisito en un mapa geopolítico mucho más grande y nos afectan mucho los procesos globales y los procesos internacionales, y hoy nosotros estamos atravesados por una discusión que atraviesa el mundo. Sí, nosotros pasa una cosa acá y opina Elon Musk. Entonces, o Elon Musk, como diría el compañero Maduro. Entonces, es difícil a veces abstraerse. Chao, viejo. Es difícil a veces abstraerse de cómo operan esos movimientos globales y que son mucho más grandes y en los cuales la Argentina es un granito de arena, cómo operan sobre nuestro país, ¿no? De repente, por ejemplo, no sé, Milei, supongo, pero yo no hablo con él, que ahora debe tener mucha expectativa, que si gana Trump, es posible que haya más disposición en el Fondo Monetario de ayudarlo, pero ¿qué pasa si gana Kamala? Hoy veía las primeras encuestas ya de Estados Unidos de que es candidata, están diciendo que gana, ahora que gana ella y que no gana. Ahora ella pasó a ser la joven y él pasó a ser el viejo. Ahora pasó a ser él el viejo y ella la joven. Entonces, quiero decir, acá hay muchos movimientos que terminan después siendo mucho más importantes que lo que sucede finalmente en nuestro país, donde además el presidente es muy importante, tiene mucho poder, pero ¿cuánto maneja el ángulo, no? Una porción de la pizza, ¿cuánto tiene? Una porcioncita. Después están los actores globales, los actores locales, es decir, todos aquellos que pujan y pugnan por participar en el proceso de toma de decisión. Así que yo creo que hay que mirarlo al proceso y esperar, ¿no? Ni pegarle el martillo y decir, esto no va, porque no sabemos si va a ser así, ni tampoco caer en un exitismo de ya está, esto no va a pasar más, este modelo no camina más, vamos todo para el lugar, porque la historia nos demuestra que no es así, que nunca llega uno y termina todo lo demás, ¿no? De hecho, no sé, uno piensa en Perón, que es un liderazgo que produjo un cambio significativo, y sin embargo, digamos, la mitad de la Argentina no quiere saber nada con esos cambios, con ese modelo, con eso, y la Argentina vive desde el 45 en una pelea alrededor de eso. Así que la llegada de Milei no es que construye una paz entre los argentinos y un acuerdo de que todos vamos para ese lado, sino que probablemente lo que veamos, incluso aunque le vaya bien, es que siga habiendo tensiones y peleas sobre hacia dónde va la Argentina. Porque también pasa en todos los países, aunque creamos que no. Muchas gracias.